hablar fuerte. Que sí pueden, Marina. ¿Cómo se lee conmigo en clase? Sí, sí. Gracias. Muy buenas. Muy bien. Muy bien. Mucho gusto. Igualmente. ¿Qué estáis estudiando? Bachillerato. ¿Bachillerato? ¿Primero? Sí. Primero y segundo. Y segundo, sí. Un proyecto de Bueno. la consellería. ¿Ya sabéis lo que queréis Sí. estudiar? ¿Qué? Bueno, A ver. Informática. Muy bien. sí. ¿Pensando en el doble grado de matemáticas y física? Muy bien. ¿Y en psicología? ¿Con perdón? Muy bien. Sí. A ver. Bueno, medicina a lo mejor. Medicina, qué bien. Bien, muy bien, ¿eh? Bueno, bueno. Soy periodista, por lo que veo. No. Buenas tardes, señor presidente. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Estamos muy emocionados y nos alegra que quiera saber la opinión de los estudiantes y de los jóvenes. Y bueno, la primera pregunta es, tomando en consideración todo lo que ha ocurrido durante su legislatura, ¿cuál es la decisión más acertada que ha hecho y cuál su mayor error? Bueno, en principio agradeceros a vosotras la oportunidad que tengo de estar aquí con vosotras y por tanto de establecer una conexión, una conversación con vosotras, ¿no? Es muy difícil concretar una medida, tanto para bien como para mal, o sea, porque lo que sí que tengo que decir es que hay cosas que me llevaré siempre en el corazón y es, por ejemplo, la decisión de que todos los enfermos de hepatitis C puedan curarse, porque había una medicina que ya estaba cuando había el gobierno anterior, pero que no se daba a todos, y hemos conseguido que cualquier persona que esté enferma de hepatitis C pueda recibir ese tratamiento que salva la vida. Por tanto, eso para mí fue una decisión muy satisfactoria. Hay muchas más, acabar con los copagos, los libros de texto gratuitos para los jóvenes, bueno, yo creo que ha habido muchas medidas, pero esa es probablemente la más, acabar con los copagos, pero esa es la más importante. Y por otra parte, pues las cosas, más que nada, es las cosas que no hemos podido hacer. Y si hay una cosa que aún me preocupa mucho, por supuesto, es el paro, que ha bajado 10 puntos, pero aún tenemos demasiado paro, demasiadas personas que no tienen trabajo. Y en ese sentido hay una cuestión que me preocupa aún más, que es los niños y las niñas que están al borde de la pobreza, que en la Comunidad Valenciana son más de 60.000, que están al borde de la exclusión. Y por tanto esa debe ser, digamos, una misión colectiva de que en la próxima legislatura acabemos con la pobreza infantil. Buenas tardes, señor Puig. Mi pregunta iba relacionada, porque como usted sabe, vivimos en tiempos convulsos. Así que mi pregunta es, ¿cómo ve el panorama político actual? Bueno, mire, en la Comunidad Valenciana la verdad es que ha habido en este tiempo, después de donde veníamos, que veníamos de ser el paradigma de la corrupción, de una situación de gran crispación, estos 4 años ha habido un nivel de convivencia alto. Yo creo que eso es lo más positivo, porque una sociedad, lo más importante es la convivencia. Cada uno tiene unas ideas, pero es muy importante saber combinar las distintas posiciones y que haya convivencia positiva, ¿no? Y eso creo que esa concordia se ha conseguido en este tiempo. Pero es verdad que en el conjunto de España, sobre todo, hay mucha más inestabilidad en estos momentos que aquí. Aquí ha habido un gobierno estable, ha habido honradez y ha habido diálogo. Y por tanto ese escenario es muy positivo para desarrollar la vida. Ahora, es verdad que nosotros estamos dentro de España y en España llevamos 7 años con gobiernos en minoría. La corrupción ha herido de muerte al Partido Popular porque ha estado muy situado en ese ámbito, pero en definitiva no solo el Partido Popular, es que ha hecho mucho daño, ha esclerotizado toda la sociedad española y en ese ambiente hay mucha crispación. Y a mí me gustaría que esa fronterización que existe desapareciera, porque evidentemente cada uno tiene unas ideas, pero eso no significa que no tenga que haber diálogo, que no tenga que haber acuerdo. Acordar no es traicionar. Acordar es intentar superar las diferencias para mejorar la vida de las personas. Y creo que ese debe ser la vía de salida a esta situación que es conflictiva, como tú dices. Muchas gracias. Bueno, actualmente la Comunidad Valenciana sigue destinando mucho dinero a la escuela concertada, que surgió como algún complemento puntual a la pública. Para usted, ¿qué papel debe tener esta escuela concertada? Bueno, es verdad que en España históricamente ha habido una doble prestación del servicio público, directamente la educación pública y después
educación concertada que tiene que ser pública porque está financiada por fondos públicos. Por tanto, esa es una realidad. Ciertamente coexisten estas realidades. Nosotros lo que hemos intentado sobre todo es sacar del pozo a la educación pública, porque gracias a los profesionales, a los profesores, a las maestras y a los maestros, gracias a ellos no se cayó todo el edificio de la educación pública de la Comunidad Valenciana, pero a punto estuvo. De hecho, tenemos un déficit muy grande de edificios, de contenedores para producir la educación, que es fundamental, escuelas, en definitiva, que en estos momentos el plan Edificant va a abordar prácticamente más de la mitad de todos los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana. Por tanto, eso era fundamental. Y después se han aumentado 6.000 profesores de la educación pública. Nosotros lo que queremos fundamentalmente es priorizar en estos momentos la excelencia en la educación pública y desde luego ver que la educación concertada debe ser subsidiaria de la educación pública. Muchas gracias. Buenas, señor Puig. Bueno, mi pregunta concierne a nosotros, los alumnos de las escuelas públicas, y es que llevamos años escuchando que se iban a acabar con los barracones y que el ratio de las clases iba a bajar, pero a día de hoy siguen existiendo clases, al menos en nuestro centro, de bachiller con hasta 40 alumnos y se siguen utilizando las clases prefabricadas. Entonces, ¿para cuándo una solución definitiva a esto? Sí, efectivamente, durante 4 años es imposible abordarlo todo y teníamos además una gran dificultad económica porque sabéis que la Comunidad Valenciana está muy infrafinanciada, por tanto hemos tenido dificultades, pero ahora se ha puesto un plan que ayer mismo el Pleno del Consejo amplió de 700 a 1.000 millones de euros, que lo hacemos conjuntamente con los ayuntamientos, que además son los ayuntamientos los que pueden definir en cierta medida sus prioridades y por tanto solo aquí en Orihuela se van a invertir 23 millones de euros para modificar, para arreglar, para hacer nuevos colegios. Por tanto, este tiempo, esta nueva legislatura va a ser absolutamente definitiva y yo creo que vamos a acabar con los barracones estructurales que han durado décadas. Y en ese sentido creo que, por tanto, estamos en el camino correcto. Vale, gracias. Gracias. Encantado. Esta con la última pregunta. En los últimos años ha habido un auge en el sector de las apuestas deportivas. Según varios estudios, el número de usuarios activos ha incrementado un 25% respecto a 2017. Esto afecta directamente a los más jóvenes, quienes realmente no sufren unas restricciones para poder acceder tanto a páginas web como a locales más cercanos. ¿Cree que se deberían de implementar unas medidas para evitar la ludopatía entre los más jóvenes? Sí, nuestra ley del juego va en ese sentido. Hay que intentar poner un cordón sanitario para imposibilitar el abuso que se está produciendo, para que en definitiva los jóvenes tengan mayor libertad y no se vean sometidos a la ludopatía. A mí me preocupa mucho la ludopatía, igual como la vinculación a veces, digamos, enfermiza con el WhatsApp o con otras redes. Creo que las redes sociales son muy importantes, los avances tecnológicos son fundamentales, por supuesto, pero tenemos que intentar saberlos utilizar todos, no solo los jóvenes y mayores y todos. Pero es verdad que lo más preocupante, y me parece tu pregunta muy pertinente, me parece muy preocupante que se abuse en términos económicos de los más jóvenes a través de esa vulneración de su propia libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer que nos hayas podido conceder esta entrevista y bueno, pues hasta aquí la entrevista. Pues muchísimas gracias a vosotras y a ti, porque la verdad es que ha sido muy interesante vuestras preguntas. Cada pregunta además, la verdad es que tiene muchas posibilidades de casi es una conferencia. Me he enrollado un poco demasiado, pero en cualquier caso ojalá nos podamos ver otro día más tranquilamente y podamos hablar más. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias a vosotros.